Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén. Vamos a compartir la pantallita acá para pensar en las cosas de Dios. Mm. Ok, iniciamos hoy día, inauguramos una nueva serie de reflexiones de la palabra de Dios y en esta ocasión tenemos el primer tema de una serie de temas que vamos a desarrollar, hermanos. Entonces, el tema de este mes o del mes es el la vida interior del ministro. Es la serie que vamos a hablar en esta ocasión y luego viene otro. Y el tema central de esto de hoy día es el peligro de servir a Dios sin estar cerca de Dios. Basado en Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42, y de ahí vamos a extraer de esta historia, de esta perícopa de visita doméstica, y ahí vamos a sacar lecciones importantes para no solamente vamos a narrar como una historia, sino vamos a aplicar al área del ministerio que nosotros llevamos. Y estudiar este tema desde una perspectiva ministerial me ha llevado a una serie de reflexiones profundas a mi vida espiritual como ministro de Dios. Eh, Así que nos va a servir a todos esto, a todos, el peligro de servir a Dios sin estar cerca de Dios. Donde basado en Lucas 10:38. Y la idea también es el peligro mayor, ¿no? O mayor peligro para el ministro no es la inactividad, sino la actividad sin devoción. Y esta declaración nos lleva a pensar bastante, porque podríamos pensar en esta declaración. Peligro no está, pues, no necesariamente en que un ministro, un predicador del evangelio no esté activo, ¿no? Sino lo peor, el mayor peligro está en la actividad que tenga sin devoción a Dios, sin tener una devoción con Dios. Así que aquí tenemos, ¿no?, la perícopa o la historia de Marta y María, Lucas 10, 38, 42, y podemos leer de esta manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta, esta narración en el género literario es conocido como una narrativa evangélica, ¿no? No en el sentido protestante, narrativa evangélica viene a ser del evangelio, o una perícopa de visita doméstica. Y el propósito principal, ¿no?, de esta narración es para nosotros confrontarnos al ministro sobre la primacía de la devoción personal sobre el activismo religioso. Y podríamos estar nosotros, estar en un activismo religioso porque son fechas en las que en estos meses, sobre todo, ¿no?, en junio, julio, donde las iglesias están bastante activos, ¿no? Y gracias a Dios, digo que está muy bien, no está mal, gracias a Dios por la visita de hermanos que vienen pues de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y hay hermanos latinos también que se involucran, a llevar pues actividades, ¿no? Actividades médicas, actividades, actividades que son propias, ¿no?, de la iglesia, actividades de apoyo a las personas necesitadas, construcción de viviendas, etcétera. Hay muchas actividades que se realizan, pues, ¿no? Entonces, Lucas 10,
es un capítulo sumamente importante en la cual, pues, el contexto nos habla de un episodio que ocurre en este hecho, el viaje a Jerusalén de Jesús. Ya eso narra en el capítulo 9, pero iba llegando hasta más adelante, exclusiva de esta sección de Lucas. Y cerca de Betania también, una aldea más o menos de 3 a 3 kilómetros desde Jerusalén, era el lugar habitual pues, de Jesús en sus visitas finales de la capital. Y ahí, ¿no? La familia de Marta, María y Lázaro representa un círculo, ¿no? de amistad íntima que tenía Jesús. Y también atestiguado pues esto en Juan capítulo 11 y 12 del Evangelio de Juan. Así que esta perícopa sigue inmediatamente a la parábola del buen samaritano, creando pues un contraste en realidad intencional, el peligro de la inacción, no hacer. Entonces tenemos los 70 enviados, en las cuales Jesús envía a sus discípulos a servir y a misionar, a hacer misiones. Tenemos la historia del buen samaritano, como ya dije, el peligro de la inacción, o es decir, no hacer nada. O Marta y María, el peligro del activismo sin devoción. El evangelista, como escritor, ¿no? Lucas, es el único que registra este incidente, ¿no? Consistente por su interés en las mujeres, en la vida de oración. Lucas se preocupa mucho por la actividad de las mujeres, ¿no? La actividad de las mujeres, y hay, en el Evangelio de Lucas, pues hay muchas citas, ¿no? Sobre la participación de mujeres en el ministerio de Jesús. Y eso nos llama mucho la atención. Entonces, eh, la tesis es esto. El mayor peligro para el ministro no es la inactividad, sino la actividad sin devoción. Y aquí vamos a encontrar varias lecciones para nosotros, varias lecciones que nos van a tocar el corazón. Y el mayor peligro, como ya dijimos, no es la actividad, sino la actividad sin devoción. El peligro silencioso, hacer muchas cosas para Dios mientras descuidamos nuestra comunión con Él. Y la advertencia es predicar sin intimidad, enseñar sin adoración, liderar sin devoción, servir sin permanecer. Y esto es la advertencia que debemos. Predicar la palabra de Dios sin tener una intimidad con Dios, la advertencia. Y enseñar sin adorar a Dios. Liderar pues sin tener una devoción con Dios, una comunión con Dios, y servir sin permanecer en el camino de Dios. Ya que Juan 15:5 nos dice, Jesús mismo nos dice que separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Importante, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, hermanos, el primer punto, ¿no? Son 3 puntos que he logrado sacar aquí para tener esa reflexión sobre el peligro, ¿no? De servir a Dios sin estar cerca de Dios. El primer punto es el peligro de la distancia disfrazada de diligencia. Y la idea central aquí, queridos hermanos, es que Marta estaba, digamos, en la misma casa que Jesús, pero en un ambiente diferente, un cuarto diferente. Y esto quiere decir que puedes estar en la obra de Dios y estar lejos de Dios. Y aquí encontramos, pues, un choque de posturas. Lucas nos presenta un contraste inmediato, ¿no? Para darnos, digamos, una lección importante de la vida cristiana, sobre todo la vida ministerial, sobre la cual estamos reflexionando esta noche. El versículo 38, como ya hemos leído, Marta recibió a Jesús y
acto de fe genuina, iniciativa loable. Iniciativa loable. El texto registra que Marta recibió, y la palabra griega ahí que aparece es opedéxato. El verbo describe básicamente una hospitalidad natural, formal, que era practicado por la gente en aquel entonces. Nosotros también somos llamados a practicar la hospitalidad. Entonces, no fue un gesto casual, sino un acto intencional de bienvenida. Marta abrió la puerta, preparó el ambiente, asumió la responsabilidad de anfitrión, y eso es importante. Sin embargo, María, su hermana, se sentó, dice el texto ahí, a los pies de Jesús. Se sentó a los pies de Jesús. Ahora, esta posición o esta postura nos da la idea de un discípulo en el judaísmo, algo revolucionario para una mujer de la época, porque normalmente las mujeres no estaban presentes, pero aquí una mujer se sienta a los pies de Jesús para escuchar, para oír. El griego indica más o menos un imperfecto en griego, indicando una acción continua y que ella no se movía de allí, que estaba permanente, en una posición permanente para oír a Jesús. Ahora, el contraste ahí es que la condición de Marta, el servicio absorbió toda su atención. Y ahí la palabra es peries pato, indica arrastrada por múltiples direcciones, mejor dicho. Dije decisiones, direcciones, perdón. Cuando se aplica a la mente o al estado emocional, como en el caso de Marta, en este caso, significa que alguien que está completamente distraído, sobreocupado o fragmentado mentalmente, está en una posición. El servicio había fragmentado, pues, su mente. Además, lo hacía por muchos quehaceres, que ella misma lo expresa, por muchos quehaceres. Y esa palabra quehaceres en el griego es diaconía, o sea, por los quehaceres significa servir. Entonces, esto puede implicar que hay muchos ministerios, muchos servicios, estoy aquí, estoy por allá, y de repente estamos involucrados aquí. Entonces, si queremos tomar esta historia, este relato, esta situación, podríamos pensar en la manera de que alguien que está muy ocupado en muchos quehaceres para que, por ejemplo, no, que el local de la iglesia esté bonito, pintado, adornado, que tenga sus letreros, que tenga todo el ambiente bonito, que llame la atención, ¿no? Casi un ritual, ¿no? Casi un ritual ocupado para que atraiga a la gente, que no está mal. Ese ritual sobrevive, pero la llama interior del ministro está extinguido. Si queremos aplicar a nuestra vida, hermanos, el ministro puede estar en el servicio a Dios sin estar en la presencia de Dios. El activismo ministerial puede ser la máscara más efectiva de la frialdad espiritual. Se ha sabido, ¿no? De que incluso
Muchos ministros que han estado ocupados con muchas cosas, muchas actividades, muchos eventos, etcétera, etcétera, están arduamente cansados, pero incluso han llegado a extremos, ¿no? De suicidarse. Eso ha ocurrido en los religiosos o predicadores, pastores evangélicos, también de predicadores de la Iglesia de Cristo. Han estado muy activos, como que nadie tomó en cuenta eso, lo que estaban haciendo. Hubo frustración, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí también es justamente eso. Prepara sus sermones, pero no prepara su corazón. El punto es preparar el corazón. Y cuando uno prepara el corazón, cuando uno está en comunión con Dios, dirigir cultos, pero no cultivar, digamos, la devoción, la adoración íntima con Dios de manera personal. Alimentar a otros con el alimento espiritual, tal vez el alimento físico no, pero también algunos alimentan físicamente, distribuyen alimentos. Hace poco algunos hermanos aquí en Cusco han estado distribuyendo alimentos a la gente que está en la calle, ¿no? Un gesto muy bueno, agradable, ¿no? Gesto de amor, de compasión. Las personas que trabajan en las calles, a veces muchos son ambulantes, venden poco, algunos venden muy bien, otros venden muy poquito, sus ingresos son muy pocos y a veces a las justas, ¿no? Ni para alimentarse bien logra vender. Entonces, una buena ayuda es, ¿no? Y eso no solamente hacen hermanos, también hay otras personas también hacen esas cosas. Preparan alimento y llevan un tupper y luego le entregan ahí la comida con su refresco en una botellita, listo. Lindo gesto. Pero pensamos en el ministro, ¿no? Alimentar a otros mientras él mismo está hambriento espiritualmente, porque ya no se alimentaba espiritualmente. Da de comer, pero y cuando uno no se alimenta, si hablamos físicamente, podríamos sufrir las consecuencias, ¿no? De no alimentarnos adecuadamente, de no alimentarnos adecuadamente. Y por eso, ¿no? Jesús sigue diciendo de que separados nada podéis hacer. Entonces, y ahí tenemos, ¿no? Dos mujeres, Marta y María. Marta representa a ese grupo de ministros, de siervos, que están fragmentados, que están ocupados en muchas actividades, pero María enfoca su atención en escuchar, preparar su corazón para actuar, para actuar eh, y servir a Dios. No quiere decir que ella no sirviera a Dios, porque solamente estuviera en cosas religiosas. El segundo punto, hermanos, el peligro de resentimiento religioso. Cuando el servicio no nace de la devoción, produce amargura, resentimiento, no fruto, amargura y resentimiento. Versículo 40, el versículo 41 dice, acercándose, dijo Jesús, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y la idea central aquí, queridos hermanos, es cuando el servicio no nace de la devoción, produce amargura, resentimiento, no fruto. Y aquí se presenta, ¿no? Un colapso emocional y relacional. Un colapso relacional y emocional. ¿Cuál es ese colapso relacional? Primeramente, tuvo inmediatamente, impulsivamente, Marta. Hay una interrupción agresiva. Y ahí aparece el verbo acercándose, ¿no? Y la idea del griego implica que sugiere irrumpir y pararse de golpe sobre alguien, denotando urgencia y frustración. Marta interrumpe entonces aquí la enseñanza del maestro. Un momentito. Y viene el reclamo, podríamos llamarlo el reclamo teológico.
¿No te da cuidado? ¿No te da cuidado? Marta empieza a cuestionar el carácter, el cuidado de Jesús. Fíjense, ¿a quién está reclamando? Marta cuestiona el carácter y el cuidado de Jesús. El activismo sin devoción produce comparaciones, resentimientos. Y esa es la misma frase, ¿no? Que se utilizó en la tormenta, ¿no? Cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿no? Oye Jesús, no tienes cuidado que perecemos, nos ahogamos. El activismo sin intimidad distorsiona nuestra visión de Dios. Empezamos a creer que a Dios no le importa nuestro sacrificio. Y ahí viene, ¿no? La otra frase, ¿no? El intento de control. Dile pues, que me ayude. Acusa a Jesús, le dice, ¿no? ¿No te importa? Cuando dice en la primera parte, no te da cuidado, significaría ahí, ¿no te importa? La distancia espiritual distorsiona nuestra imagen de Dios. Marta usa un imperativo auristo, AP, no está pidiendo, no está pidiendo, está ordenando a Jesús cómo corregir la situación. Entonces me hace recordar, ¿no? Como cuando yo trabajaba, pues antes de predicar, trabajaba como cocinero en una empresa telefónica y cerca ahí, pues compraron un cine, pues, ¿no? Un grupo que se llama Pare de Sufrir, ¿ya? Por primera vez llegaron a Perú, compraron un cine, un local de un cine, que ya tenía sus asientos primero, segundo piso, tenía sus asientos, tenía su estrado, todo completo, pues, ¿no? Compraron ahí, y eso fue la táctica que hicieron aquí en Perú, comprar los cines que no estaban funcionando, o que estaban funcionando a medias, pues, ¿no? Entonces compraron, ¿no? Entonces, yo salí de mi trabajo y estaba cerquita y nomás el local del cine, ex cine, y yo por curiosidad entro, ¿no? Para ver qué hacen, pues, ¿no? Y ahí gritaban, pues, ¿no? Y decían, ¿no? Y pasaban los cojos, los mancos, los ciegos, no sé, un montón de personas, ¿no? Que requerían sanidad aparentemente. Gritaban, ¿no? Sánalo, 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 ordenando a Jesús. Como diciendo, no, que espera, ya, sana, ya, demuestra que tú puedes hacer algo así. El servicio, hermanos, sin devoción engendra resentimiento hacia los que adoran y manipulación hacia el Señor. Creo que en este punto hay que tener mucho cuidado con nuestra vida, con nuestra vida, con nuestra posición muchas veces. Sí. Dios es bueno, hermanos, pero hay que evitar estas cosas. Sin embargo, Jesús, hermanos, reacciona de una manera muy tierna. Le llamo yo el tierno diagnóstico. ¿Y cómo le va a responder a, a Marta, ¿no? El tierno diagnóstico de Jesús. Jesús no responde el servicio de Marta, sino la ansiedad que gobierna. Y aquí hay una repetición compasiva. La noble mención del nombre Marta, Marta. Porque es un llamado especial que hace Dios, ¿no? Y eso aparece no solamente aquí, ¿no? Decir dos veces el nombre muestra interés, muestra compasión, amor. No es una repetición hermana, pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Aparece varias veces cuando Dios llama a sus siervos, ¿no? Pablo, por ejemplo, ¿no? Pablo, Saulo, Saulo, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿No? Marta, Marta. En el mundo semítico, hermanos, denota un llamado de advertencia, pero lleno de ternura afectuosa, como Abraham, Abraham, también, el Antiguo Testamento. O Saulo, Saulo, como ya dije. Jesús no la expulsa, la despierta de su trance emocional, de ansiedad, de resentimiento,
lo hace despertar de esa realidad, de ese, no de una realidad, de una fantasía, de una sombra que estaba en su mente. Y ahí está la radiografía del corazón. Jesús usa dos verbos en tiempo presente. Dice, afanada y turbada. Merimas, ¿no? Afanada. Dividida por dentro, estrangulada por la ansiedad interna. La palabra turbada, que ahí está anotado también, torebase o torebase. Alborotada, ruidosa por fuera y un estado de caos visible. Pero el caos está adentro. Ese caos de interna genera pues un caos externo. Y por eso decía Jesús, ¿no? Lo que sale, lo que hacemos, lo que decimos, sale del corazón, lo que está dentro. Y ahí, ¿no? Jesús le demuestra que su problema no es la cocina, no los invitados, ¿no? Sino su capacidad, perdón, su incapacidad de gobernar su mundo interior debido a las muchas actividades que estaba haciendo. Y esto nos lleva, pues, ¿no? A una reflexión a nosotros. Y como ejemplo podríamos utilizar la historia del hijo o del hijo pródigo, pero en este caso el hijo mayor de la parábola, el hermano pródigo, digamos. Tanto trabajo, tanto resentimiento, tanto la lejanía del padre, aún estando en casa. O sea, estaba en casa con su padre, pero había tanta lejanía, tanto resentimiento con su padre que estaba cerca de él. ¿Ah? Entonces, eso puede significar, nuestro padre es Dios, ¿no? Hacemos tanto trabajo, hay resentimiento y hay tanta lejanía con Dios, porque de nada serviría, hagamos tantos estudios, tantos sermones, tantas cosas, tantas visitas, tantos evangelismos, pero no estamos cerca de Dios, no estamos cerca de Dios, porque al fin de cuentas, ¿no? El logro en el evangelismo es obra de Dios, no la habilidad, digamos, que podamos tener, la habilidad, ¿no? Lingüística, la habilidad oratórica que podamos tener nosotros, ¿no? Y demostrar que podemos persuadir, convencer a la gente, ¿no? No, que es bueno eso, no es malo. El ministro que trabaja sin orar terminará juzgando a quienes oran y acusando a Dios de indiferencia. El ministro sin intimidad se amarga, compite, se compara, se ofende fácilmente, pierde gozo en el ministerio. Y por eso se ve predicadores peleando, porque hay amargura, hay competencia, y por eso los predicadores se pelean. Y al pelearse dividen las iglesias. Muchas divisiones en las iglesias, no es precisamente por cuestiones doctrinales, sino por cuestiones de temperamento, por cuestiones de violencia, violencia verbal, etcétera. Muchos ministros no abandonan primero, ahí diríamos, ¿no? Muchos ministros no abandonan primero el púlpito, abandonan primero el altar secreto de Dios. El abandono empieza en ese altar, no en el púlpito. El púlpito es un altar también, un altar donde tiene que pararse un hombre devoto, ¿no? Un hombre que tiene comunión con Dios. Tercer punto, el peligro de perder lo único necesario. Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, dice el texto. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y ahí lo importante rescatar es eso, ¿no? De que la comunión con Cristo
Es la única parte que no se pierde, no se cambia, no se puede quitar. Y ahí la simplificación de la vida. Solo una cosa es necesaria. No muchos programas, no más actividades, una sola cosa. Eso no quiere decir que dejemos de hacer las actividades, dejemos de hacer nuestros programas. Pero si nuestro enfoque está en programas, actividades, entonces hemos perdido la visión del ministerio. Entonces, frente a las múltiples cosas, actividades, ¿no?, de Marta, Jesús presenta una sola cosa, de una sola necesidad. Entonces, frente a esas muchas cosas, la cosa más importante es oír a Jesús. En el contexto de Jesús, pudo haber querido decir, Marta, un solo plato, un solo plato simple bastaba para la mesa, no un banquete complejo. Llevando esto a lo espiritual, la comida perece, la instrucción permanece, la instrucción espiritual permanece. Pero ahí tenemos, ¿no? Según el texto, la herencia inmutable. María eligió la buena parte. María ha escogido la buena parte. Eso es la herencia inmutable. Hermanos, si tiene que pasar media hora, una hora, 2 horas en una lección de la palabra de Dios, hágalo con devoción. Hágalo con devoción, porque estamos aprendiendo de Dios. Y aun cuando incluso Pablo predicó, dice, no sabemos a qué hora empezó la predicación, en Hechos, ¿no? Capítulo 20, nos dice que su predicación, pues, llegó hasta la medianoche, ¿no? María entonces eligió activamente la palabra meris ahí, porción, hace referencia directa a la porción, la tierra asignada a las tribus de Israel. Pero en este caso, hermanos, la tribu de Leví, en la historia, los sacerdotes, no se les dio tierra porque Dios mismo era su porción. Es decir, los sacerdotes no tenían porción territorial allá en Israel, pero Dios era su mejor porción. Esa es la herencia inmutable. Pero eso nadie se la quitará, dice el texto, la cual no le será quitada. El tiempo con Cristo nunca es tiempo perdido, hermanos. Es el único tiempo que trasciende. María entendió su diseño sacerdotal, su porción era el maestro y esa porción es eterna porque no le será quitada, dice la palabra. El Salmo 27:4, David, un hombre de mil responsabilidades, confiesa una sola petición: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso era su petición. Tenía muchas cosas que hacer. Así que, hermanos, el ministro, nosotros, cada uno de los que estamos aquí somos ministros de Dios, somos siervos de Dios. El ministro debe proteger su tiempo de comunión con Dios con la misma intensidad con que defiende su agenda. El mayor éxito ministerial no es plataformas, reconocimiento, crecimiento numérico, agenda llena. El mayor éxito es permanecer cerca de Dios, cerca de Dios. Un diagnóstico para cada uno de nosotros. ¿Es tu devocional una obligación litúrgica o un encuentro vivo con Dios? Número dos, ¿hay espacio real para estar a los pies de Jesús en tu semana?
Esa pregunta es importante. Me lo hago mismo y voy a responder yo mismo. Usted también hágalo. Identifican señales de activismo, sin devoción, agotamiento, resentimiento, sequedad espiritual. ¿Lo identificas? ¿Cuidas tu vida interior como parte esencial del ministerio, no como un lujo opcional? Y cinco, la pregunta cinco, ¿has recuperado la disciplina del silencio y la escucha activa en la oración? Este es un diagnóstico que debemos de hacerlo cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, para la gloria de Dios, para nuestro crecimiento. Sirve a Dios desde la presencia, hermanos. Jesús no llama a Marta a dejar de servir, la llama a servir desde la presencia. El ministerio que no nace de la devoción es un ministerio que ya comenzó a morir. Hoy, como María, tienes la oportunidad de elegir la mejor parte, la mejor parte. Y el llamado final es esto. ¿Qué necesitas restaurar hoy el ministro? ¿O qué necesita restaurar hoy el ministro? Su altar secreto, su tiempo devocional, su sensibilidad espiritual, su deleite en Cristo, su prioridad correcta. Entonces, podemos ir marcando eso. ¿Cuál es mi altar secreto con Dios? ¿Cuál es el tiempo devocional? ¿Cuántos minutos doy a Dios ahí? ¿5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o más? La sensibilidad espiritual es sentir la presencia de Dios a través de su palabra. Su deleite en Cristo es estar en comunión con Cristo y nuestra prioridad correcta, que debe estar siempre en nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Y esa es la frase que siempre recordamos, Mateo 6:33. Entonces, termino, hermanos, con esta frase. La mejor preparación para el ministerio no es la excelencia académica, sino la profundidad de la vida con Dios. Y cuando digo esto, no quiero decir que la excelencia académica no sea buena, sino que no solo busquemos la excelencia académica, sino la profundidad de la vida con Dios. Muchas veces, ¿no? Cuando alguien estudia, o yo mismo he estudiado en un instituto bíblico, y uno siempre aspira a buscar la excelencia académica. Siempre busca uno competir, sacar las mejores notas para ser el primero. Pero a veces descuidamos hasta tanto esfuerzo por buscar la excelencia académica, olvidamos, ¿no? La profundidad de la vida con Dios. Y salimos con un cartón, con un reconocimiento, pero sin una conexión con Dios. Y eso debemos de evitarlo, queridos hermanos. Queridos hermanos, Dios nos bendiga, hermanos, y sigamos reflexionando en estos tres puntos importantes, ¿no? Que hemos tomado esta noche. No olvidemos, ¿no? Que el peligro primero de la distancia disfrazada de diligencia, el peligro de resentimiento religioso y del peligro de perder lo único necesario. Que Dios nos siga bendiciendo. Bendiciones. Buenas noches. Muy bien, damos gracias a Dios por la exposición que nuestro hermano Tomás ha presentado, muy excelente. Me recuerda cuando yo leo he leído Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7, es un mensaje que se escribe a la iglesia de Éfeso. Dios le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso y no has desmayado por amor a mi nombre. Ahí presenta a una iglesia activa, a una iglesia trabajadora, lo que decía el hermano.
A veces nos involucramos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos en el Dios de la obra, ¿verdad? Estamos tan sumergidos en la obra que no hay tiempo para tener intimidad con Dios y ese es el problema de muchos. A mí me pasa. Y siempre digo yo, si estoy seco espiritualmente, ¿cómo puedo yo alimentar si yo no estoy lleno? Y siempre tomo yo ese ejemplo de una bomba de agua, que antes de que la bomba saque agua, primero hay que encebarlo. O sea, hay que echarle agua para después sacar agua. Y nosotros también necesitamos llenarnos de la palabra, llenarnos de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios para llenar a los demás. A veces cuando uno prepara sermones, uno lee la Biblia, pero no es para uno, es para la iglesia, ¿va? Y uno nunca está leyendo la Biblia para uno. Necesitamos tener un tiempo para uno mismo. Leer la Biblia no para preparar un sermón ni para preparar una clase, sino que sea para uno, para que uno se edifique, y también dedicar tiempo a la oración, ¿va? Que es lo que no hacemos. A veces oramos solo 1 minuto, 2 minutos y no podemos orar mucho tiempo, ¿va? Entonces hemos fallado en esa área, en el caso mío, pero muy bueno, hermano, todo eso me hace pensar, ¿va? Que necesitamos conectarnos más con Dios, más conexión con Dios. Excelente, y no sé si alguien tiene algún comentario más. Si no Muy hay buen estudio, comentarios, hermano. hermanos, sí, hermano, diga. Son un muy buen estudio, utilizando el ejemplo de Marta y María. Amén. Muy bien. Si no hay, vamos Hermanito, a... Sí, hermano Jonathan, diga. eh, estoy recordando Apocalipsis 3:20. El Señor Jesucristo dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre el alto su corazón, entraré a él, estaré con él y él conmigo. Pero esta situación Jesús hizo después de que con toda esta iglesia que decía estar viva, que decía tener todo, que le falta nada. Pero el Señor, la iglesia está afuera. Y entonces el más tarde dijo lo que dice Apocalipsis 20: aquí yo estoy a la puerta. Porque esta iglesia desea tener todo. Jesús invitó a comer oro puro y refinado, a cobrar el verdadero colío. Y lastimosamente, el Señor afuera de esta iglesia, entonces es el tremendo peligro que puede existir en todos nosotros que pensamos estar condados, pero estamos despojados de la fuente, de la verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Si no hay más, vamos a cantar un canto.